Antes del siglo XX, España era un país donde el fútbol apenas se conocía. En las calles de Madrid, Barcelona o Sevilla, los niños jugaban a juegos tradicionales, pero el balón rodaba solo de manera esporádica y no existían clubes organizados ni ligas. La influencia inglesa había traído el deporte a algunos puertos y colegios, pero la población en general no estaba familiarizada con las reglas ni con la pasión que este juego podía generar. En esos años, España experimentaba cambios políticos y sociales significativos. La monarquía enfrentaba desafíos y la sociedad buscaba nuevas formas de entretenimiento y unión. Era un tiempo en el que la cultura y los deportes comenzaban a fusionarse con la identidad nacional. Sin embargo, todavía hacía falta alguien que pudiera ver el potencial del fútbol como un verdadero símbolo de cohesión y orgullo para el país. En este contexto histórico nació Alfonso XIII, quien llegaría a ser rey y cuyo interés por los deportes y el bienestar del pueblo lo convertiría en un promotor clave del fútbol en España. Aunque no inventó el juego, su apoyo y visión ayudaron a que el fútbol dejara de ser un entretenimiento marginal y se convirtiera en una pasión nacional. Esta historia narra cómo un joven rey, con visión y determinación, transformó el panorama deportivo español, uniendo a ciudadanos de diferentes regiones y clases sociales a través del fútbol y dejando un legado que todavía hoy se siente en cada estadio y en el corazón de cada aficionado. Alfonso XIII nació el 17 de mayo de 1886 en Madrid, en una familia real que buscaba mantener la estabilidad de la monarquía en tiempos de cambios políticos. Desde pequeño, Alfonso mostró interés por la educación, la política y los deportes. Su infancia estuvo llena de enseñanzas sobre historia, idiomas y cultura impartidas por sus tutores, pero también participaba en actividades físicas y deportivas que fomentaban la disciplina y el trabajo en equipo. El joven príncipe creció en un entorno donde los deportes comenzaban a popularizarse en las principales ciudades, aunque todavía estaban limitados a la aristocracia y a ciertas escuelas. Alfonso observaba cómo los niños jugaban en algunos puertos y barrios urbanos bajo la influencia británica, y de ello surgió la idea de que el fútbol no solo era un entretenimiento, sino también un medio para unir a la nación. Su carácter decidido y curioso lo llevó a promover actividades que reforzaran la cohesión social y el sentido de identidad nacional. Aunque aún era un niño, Alfonso XIII comprendió que un rey no solo gobierna, sino que también puede inspirar y motivar a su pueblo, y que esto podía lograrse a través del deporte, especialmente del fútbol. Antes de llamarse Real Madrid, la historia del club comenzó bajo otro nombre, Sky Football Club. Fundado alrededor de 1897 por un grupo de estudiantes y jóvenes madrileños influenciados por el fútbol inglés, este club fue el primer intento serio de organizar el deporte en la capital. Aunque su estructura era sencilla, su importancia histórica es inmensa. Los miembros del Sky Football Club se reunían regularmente para entrenar y jugar partidos. No tenían uniformes oficiales ni un estadio fijo, pero sí una pasión clara y una visión compartida. Querían jugar al fútbol correctamente, respetando las reglas que habían aprendido de manuales ingleses y de contactos extranjeros. Esto marcó una diferencia clave frente a los juegos improvisados del pasado. Sin embargo, como ocurre con muchos proyectos pioneros, el Sky Football Club enfrentó divisiones internas. Diferencias de opinión sobre la organización y el futuro del club llevaron a una separación entre sus miembros. Esta división, lejos de ser un fracaso, fue el paso decisivo hacia algo más grande. De una de esas ramas surgiría el Madrid Fútbol Club, fundado oficialmente en 1902. Lo que comenzó como un pequeño grupo de jóvenes apasionados se transformaría, con el tiempo, en una institución legendaria. El Sky Football Club, aunque desapareció, dejó una herencia imborrable, fue la chispa que encendió la historia del Real Madrid. Entre los jóvenes que formaron parte del Sky Football Club, un nombre destaca con especial fuerza, Julián Palacios. Aunque la historia oficial muchas veces lo menciona brevemente, su papel fue fundamental en los primeros pasos del fútbol organizado en Madrid. Palacios no era un rey ni un político, sino un estudiante apasionado que veía en el fútbol algo más que un simple pasatiempo. Para él, el deporte era una forma de disciplina, identidad y modernidad. Julián Palacios y sus compañeros se reunían con frecuencia para debatir cómo mejorar la organización del club. Hablaban de reglas claras, de entrenamientos más serios y de la necesidad de representar a Madrid frente a otros equipos emergentes de España. En una época sin grandes recursos, estas ideas eran revolucionarias. No había dinero, ni patrocinadores, ni estadios, solo voluntad y entusiasmo. Palacios también entendía la importancia del compromiso. Insistía en la puntualidad, el respeto a las normas y el juego limpio. Estos valores, que hoy parecen normales, eran poco comunes en un tiempo en el que el fútbol aún se veía como un juego informal.
Gracias a esta mentalidad, los jugadores comenzaron a tomarse el deporte con mayor seriedad. Aunque Julián Palacios no vería el auge mundial del club que ayudó a crear, su influencia fue decisiva. Él representó al primer líder silencioso del fútbol madrileño, un hombre que sembró las ideas que otros harían crecer. Sin su visión inicial, el camino hacia la fundación del Madrid Fútbol Club habría sido muy diferente. El año 1902 marcó un antes y un después en la historia del fútbol español. Tras las divisiones internas del Sky Fútbol Club, un grupo de visionarios decidió dar un paso firme y fundar una nueva institución con bases más sólidas. Así nació oficialmente el Madrid Fútbol Club, el 6 de marzo de 1902. Este momento no solo significó la creación de un club, sino el inicio de una nueva era deportiva en la capital. Los fundadores del Madrid Fútbol Club tenían una visión clara: crear un equipo organizado, respetado y competitivo. Se redactaron estatutos, se eligieron cargos directivos y se establecieron reglas internas. En un país donde el fútbol aún estaba en desarrollo, estos pasos fueron fundamentales para profesionalizar el deporte. El nuevo club comenzó a disputar partidos contra otros equipos de Madrid y de ciudades cercanas. Cada encuentro atraía más espectadores, y la reputación del Madrid Fútbol Club crecía rápidamente. La gente empezaba a identificarse con el equipo, a sentir orgullo por sus colores y su nombre. Aunque todavía estaba lejos de ser el gigante que conocemos hoy, el Madrid Fútbol Club ya mostraba señales de grandeza. Su organización, su disciplina y su ambición lo diferenciaban de otros equipos de la época. El nacimiento oficial del club fue el primer ladrillo de una historia legendaria. Tras su fundación, el Madrid Fútbol Club comenzó a buscar rivales. Los primeros partidos fueron amistosos, pero la intensidad y la pasión que despertaban no tenían nada de amistoso. Cada encuentro era una oportunidad para demostrar superioridad, organización y espíritu competitivo. El público, aunque reducido, seguía los partidos con creciente entusiasmo. Estos primeros enfrentamientos ayudaron a definir la identidad del club. El Madrid Fútbol Club se caracterizaba por su disciplina táctica y su deseo constante de mejorar. A diferencia de otros equipos más improvisados, el club madrileño apostaba por el orden y la estrategia. Esta mentalidad pronto dio resultados. Fue también en estos años cuando comenzaron a surgir las primeras rivalidades. Equipos de otras regiones veían al Club de Madrid como un símbolo del poder central, mientras que los madrileños defendían su equipo con orgullo. Estas tensiones deportivas serían el origen de enfrentamientos históricos que marcarían el fútbol español. Los primeros partidos no solo se jugaban en el campo, sino también en el corazón de los aficionados. Cada victoria fortalecía el vínculo entre el club y la ciudad. El Madrid Fútbol Club empezaba a convertirse en algo más que un equipo, se estaba transformando en un símbolo. Alfonso XIII mantenía contacto directo con los jugadores, alentándolos y reconociendo sus logros. Esta relación ayudó a profesionalizar el fútbol en España y a crear un vínculo emocional entre la población y la familia real. El rey participaba en entrenamientos y ceremonias, mostrando su seriedad en la promoción del deporte y consolidando su estatus como verdadero protector del fútbol. La participación del Madrid Fútbol Club en torneos importantes atrajo la atención de las instituciones y, de manera especial, de la Casa Real. El rey Alfonso XIII, quien ya había demostrado interés por el deporte, comenzó a observar de cerca el crecimiento del club madrileño. No se trataba solo de resultados, sino de la forma en que el club representaba valores como disciplina, respeto y modernidad. La presencia ocasional de autoridades en partidos importantes elevó el prestigio del fútbol y del Madrid Fútbol Club. El equipo empezó a ser visto como un representante digno de la capital y, por extensión, del progreso de España. Esta relación simbólica entre club y monarquía fortaleció la imagen pública del equipo. El apoyo institucional no significaba control directo, sino reconocimiento. El club mantenía su autonomía, pero sabía que estaba bajo la mirada de quienes veían en el fútbol una herramienta de cohesión social. Para los jugadores y directivos, esta tensión era una motivación extra para mantener altos estándares dentro y fuera del campo. Con el tiempo, este respeto institucional abriría las puertas a uno de los momentos más importantes en la historia del club, el otorgamiento del título real. Pero antes de llegar a ese punto, el Madrid Fútbol Club debía consolidar su identidad y su lugar en el fútbol español. A medida que el Madrid Fútbol Club crecía en prestigio y estabilidad, la idea de otorgarle un reconocimiento real comenzó a tomar fuerza. En aquella época, el título real no se concedía a la ligera. Representaba honor, confianza y una conexión simbólica con la corona. Para recibirlo, un club debía demostrar seriedad, continuidad y valores ejemplares.
El Madrid Fútbol Club cumplía con estos requisitos. Su organización interna, su comportamiento deportivo y su influencia positiva en la sociedad madrileña lo distinguían claramente. El club no solo competía, educaba, unía y representaba. Esta reputación llegó oficialmente a oídos del rey Alfonso XIII. En 1920, el monarca concedió al club el derecho de usar el título Real, convirtiéndose oficialmente en Real Madrid Fútbol Club. Junto al nombre, el club recibió el permiso para incorporar la corona real en su escudo, un símbolo que marcaría su identidad para siempre. Este momento fue mucho más que un cambio de nombre. Fue la confirmación de que el club había alcanzado una dimensión nacional y simbólica. El Real Madrid nacía no solo como equipo de fútbol, sino como institución histórica, destinada a dejar una huella profunda en España y en el mundo del deporte. Con la concesión del título Real, el club recibió también un símbolo que cambiaría su identidad visual para siempre, la corona real en el escudo. Este elemento no era decorativo, representaba la confianza del rey Alfonso XIII y el vínculo entre el club y la institución monárquica. En una España que avanzaba hacia la modernidad, el escudo del Real Madrid se convirtió en una mezcla perfecta de tradición y progreso. La corona simbolizaba honor, responsabilidad y grandeza. Cada vez que los jugadores vestían la camiseta con ese emblema, entendían que no solo representaban a un club, sino a una idea, la excelencia. El escudo reforzó la disciplina interna y elevó el sentido de pertenencia entre jugadores y directivos. Además, el nuevo escudo ayudó a diferenciar al Real Madrid de otros clubes emergentes. Mientras muchos equipos luchaban por identidad, el Real Madrid ya proyectaba una imagen institucional fuerte, reconocible y respetada. La corona se convirtió en una promesa silenciosa, competir siempre al más alto nivel. Con el paso de los años, el escudo evolucionaría en diseño, pero nunca perdería su esencia. La corona real permanecería como recordatorio del origen noble del club y de su compromiso con la grandeza. El rey también desempeñó un papel en conectar España con el fútbol europeo. Los partidos amistosos y el intercambio técnico aumentaron el nivel competitivo de los clubes y permitieron que España se integrara en el fútbol mundial. Alfonso XIII promovió la construcción de campos y estadios para el fútbol, que se convirtieron en centros sociales y culturales. Estas instalaciones ayudaron al desarrollo profesional del deporte y a consolidar su popularidad en todo el país. El rey incentivó a la prensa a cubrir partidos y eventos deportivos, lo que permitió que el fútbol llegara a toda la población y se convirtiera en un fenómeno nacional. La difusión mediática ayudó a aumentar la popularidad del deporte y a crear ídolos deportivos. Durante los años siguientes, el Real Madrid dejó de ser solo un club de la capital para convertirse en un símbolo nacional. En un país dividido por tensiones políticas y sociales, el fútbol ofrecía un espacio común donde las diferencias se diluían. Los triunfos del Real Madrid eran celebrados en distintas regiones de España. El equipo representaba unidad, ambición y esperanza. Para muchos, el club se convirtió en una extensión de la identidad española moderna, competitiva, orgullosa y resiliente. El apoyo institucional, combinado con el fervor popular, elevó al club a una posición única. El Real Madrid ya no jugaba solo para Madrid, jugaba para toda España. Este reconocimiento nacional fue el primer paso hacia una ambición aún mayor, trascender fronteras. Consolidado a nivel nacional, el Real Madrid empezó a mirar más allá de España. Los primeros partidos internacionales despertaron una nueva ambición, ser reconocido en Europa. Enfrentarse a clubes extranjeros no solo era un desafío deportivo, sino una oportunidad de representar al país en el escenario mundial. Estos encuentros ampliaron la visión del club. Se aprendieron nuevas tácticas, estilos y formas de organización. Cada partido internacional fortalecía la convicción de que el Real Madrid estaba destinado a algo más grande. La mentalidad cambió, ya no bastaba con ganar en casa. El objetivo era construir una identidad universal, respetada en todos los rincones del fútbol. Así comenzó el camino que llevaría al Real Madrid a convertirse en una potencia global, un nombre que resonaría mucho más allá de los estadios españoles. Los años siguientes estuvieron marcados por cambios políticos significativos en España. Monarquías caían, repúblicas surgían y el país enfrentaba conflictos internos. En medio de esta turbulencia, el Real Madrid se mantuvo como un faro de estabilidad y orgullo. El club tuvo que adaptarse a nuevas regulaciones, presiones institucionales y expectativas sociales cambiantes. Cada desafío político no debilitaba al equipo, al contrario, reforzaba su carácter y consolidaba su relación con la afición. El Real Madrid se convirtió en un reflejo de resiliencia, incluso cuando el país cambiaba, el club permanecía firme en sus valores y objetivos.
Con el fin de la monarquía y la incertidumbre política que siguió, muchos clubes enfrentaron momentos difíciles. Pero el Real Madrid demostró una capacidad única para sobrevivir y adaptarse. El apoyo de la afición, combinado con una gestión inteligente, permitió que el club no solo resistiera la tormenta, sino que saliera fortalecido. Cada crisis reforzaba la unidad interna y recordaba a todos que la grandeza del club no dependía de circunstancias externas, sino de su espíritu y legado. A pesar de los cambios y desafíos, el Real Madrid nunca perdió su esencia. La grandeza no solo se medía en títulos, sino en la capacidad de mantener una visión, formar talentos y preservar valores fundamentales. El club continuó construyendo su historia, inspirando a generaciones y consolidándose como un gigante del fútbol mundial. Cada victoria y cada obstáculo superado fortalecían su leyenda, preparando el terreno para su dominio internacional en las décadas venideras. Tras consolidarse en España, el Real Madrid comenzó a mirar más allá del continente. Los torneos europeos ofrecían la oportunidad de medir su talento contra los mejores y de representar el espíritu español en un escenario mundial. Cada victoria internacional reforzaba la reputación del club. Los enfrentamientos contra equipos extranjeros no solo probaban habilidades futbolísticas, sino que también enseñaban nuevas tácticas, estrategias y estilos de juego. Así, el Real Madrid comenzó a forjar una identidad global, admirada y respetada por todos. Tras décadas de triunfos y aprendizaje, el gran sueño se materializó: conquistar la décima Copa de Europa. Este logro no fue solo un título más, sino la confirmación de que el Real Madrid había alcanzado la cima del fútbol mundial. Cada jugador, cada técnico y cada aficionado sintió que la historia del club alcanzaba un nuevo nivel de grandeza. La décima simbolizaba perseverancia, excelencia y una tradición que trascendía generaciones. Hoy, el Real Madrid no es solo un club de fútbol, es un símbolo de excelencia, pasión y ambición sin límites. Sus leyendas inspiran a millones y su historia demuestra que con visión, disciplina y valores sólidos, la grandeza es inevitable. El club continúa escribiendo capítulos nuevos, pero siempre respetando sus raíces. Cada generación añade su propia marca, asegurando que la historia del Real Madrid siga siendo un testimonio de esfuerzo, gloria y eterna leyenda. Desde sus humildes comienzos en 1902, el Real Madrid ha sido un testimonio vivo de pasión, disciplina y resiliencia. Cada generación de jugadores, entrenadores y aficionados ha contribuido a construir una historia que trasciende los límites del deporte. No se trata solo de trofeos y récords, sino de valores que inspiran a millones: el compromiso, la elegancia en la victoria y la capacidad de superar adversidades. El Real Madrid se convirtió en un símbolo universal de excelencia y ambición, un club cuyo nombre resuena mucho más allá de los estadios. La leyenda del Real Madrid no se limita a los partidos ganados, vive en los sueños de los jóvenes que desean vestir la camiseta blanca, en los recuerdos de los aficionados que celebran cada triunfo y en la historia de un club que se reinventa sin perder sus raíces. Cada gol, cada victoria y cada desafío superado refuerza la narrativa de que el esfuerzo, la pasión y la visión pueden convertir un club en una institución eterna. El Real Madrid es más que fútbol, es un legado que inspira al mundo entero. Hoy, el Real Madrid sigue siendo un faro de excelencia en el fútbol mundial. Su historia combina tradición, innovación y ambición, mostrando que la grandeza no es un destino, sino un viaje continuo. Desde sus primeros ídolos hasta la conquista de la décima y su posición como potencia global, cada capítulo confirma que el Real Madrid es eterno, un símbolo de pasión, orgullo y la eterna búsqueda de la gloria.